Buenas tardes, esto es Podcast Piensa Prensa y hoy nos acompaña Rodrigo Román, abogado. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Hola Cata, ¿qué tal? Buenas noches o buenas tardes. O buenas tardes, que no se sabe, porque Mucho estamos gusto encerrados. de saludarlo y saludarlo a todos ahí en este espacio que no había tenido ocasión de conocer con tanta tranquilidad. Lo habíamos visto quizá alguna vez en la calle, entre lacrimógenas y demás, pero qué bueno poder estar así conversando en estos tiempos así. No, agradecemos tu tiempo porque la verdad sabemos que estás siempre con mucha cosa. Este podcast quiere siempre ser como un punto respecto a derechos humanos, hacer la conexión con esto que pasó hace 50 años, porque este es un año para nosotros que hay que marcar la diferencia, y lo que está pasando en Chile. Y tú te has destacado siendo básicamente un defensor de casos muy específicos donde hay vulneración de derechos humanos y que en este contexto se ha puesto borrosa la imagen de repente. Entonces, un poquito que entráramos por ahí. Está rara la cosa, ¿verdad? Uno podría decir. Te agradezco, no sé si tan así me he destacado. Me he desempeñado a mucha honra, yo me siento un afortunado de poder estar en distintas luchas. Aquí en el Centro de la Injusticia, en el Gualmapu, y en otras más, como tú las señalas, como de vulneradora de derechos, más bien de la relación en contra del Estado, ¿cierto? O cuando el Estado, a través del derecho penal, castiga extralegalmente en distintas latitudes, ¿verdad? Cómo lo hace, cómo golpea. Y claro, hay muchos temas, porque en el preámbulo de esta conversación decía, estamos a puertas de los 50 años, del golpe de Estado. Pero ahora el eufemismo, el quiebre de la democracia, no sé qué, el golpe de Estado, donde bombardearon la moneda, mierda, ahí que es la acción más terrorista que conoce la historia de Chile, ahí cuando los aviones institucionales bombardean el palacio. Entonces, claro, en ese contexto vamos a llegar a conversar también que hay presos políticos de la revuelta, ¿verdad? En ese contexto la criminalización a la comunidad en resistencia, el pueblo de nación mapuche también ha sido creciente, ¿verdad? El relato que se ha instalado, los ricos, los poderosos también, ya como que todo está muy raro y claro, y hay luchas que se están dando, hay defensas en las cuales nosotros seguimos desempeñando, más anónimamente o menos, pero seguimos haciendo lo que hay que hacer. Y claro, también cada rato con la rabia que da, de qué forma también hay procesos sociales, luchadores sociales que están en cana, que están en las cárceles y que yo siento que están mamándose la soledad de este raro momento político, ¿verdad?, donde se ha también querido sepultar, ¿verdad? Y no solamente sepultar a estos luchadores, sino sepultar sus luchas, lo que lamentablemente es un patrón, porque incluso no me las quiero dar de nada, pero te atrevo a decir, fíjate que con esta historia de defensa hemos tenido ocasión nosotros de relacionarnos con los llamados expresos políticos, los viejos, los primeros presos, los que estuvieron aquí presos en el estadio, dentro de los cuales estaba mi padre también ahí, que tuvo la mierda de ocasión de que vivir acá. Y los viejos hemos conversado, y fíjense que los presos políticos siempre son los que, como se dice popularmente, los olvidados, los que pagan los platos rotos, ¿eh? Nadie da ni un peso por ellos, ni aquellos presos políticos, ni los presos políticos de la dictadura, que también vivieron, se tuvieron que mamar, y estos cabros ahora, de la prisión política de ahora, de la revuelta, y es una realidad cruda, ¿verdad? Una realidad terrible. El muchacho que no me aguanto, el Benjamín Espinosa, que fue encarcelado ayer, cuando se encontraba en el hospital, visitando a su compañera y a su hijo recién nacido, de un día de vida, fue encarcelado por una injusta condena que la estamos impugnando en el tribunal, en la corte, con recursos de amparo, que pudiéramos hablar y hablar y hablar, como siempre hablamos los abogados. Pero estamos a eso y vamos a batallar también ante los organismos internacionales y también queremos dedicar gran parte de la conversación en esto, en sentir que, mandarle la fuerza al Benjamín si nos está escuchando, en que esta no es una frase hueca, que no está solo, que nosotros estamos defendiéndolo permanentemente y vamos a seguir prestando ropa en eso, como lo hemos hecho en ese y un montón de otros casos de la revuelta, y que son todos lamentablemente olvidados, porque si tuviéramos que decir, Cata, y disculpa que no me calle, pero quiero decirte eso, claro, porque si uno hace el resumen, de los 40 y algo muertos de la revuelta, están muertos y olvidados. Están como bien muertos, parece, ¿no? O muertos están. Los 400 dañados oculares, bien baleados están. Los 40 y tantos tuertos, bien tuertos están nomás. Entonces aquí como que no ha pasado nada. Y los presos políticos, que también, te recuerdas tú que fue una cifra negra, ¿no? Nadie dijo, ni la Corte Suprema, ni Gendarme, nadie sabía cuántos presos políticos. Mira qué curioso, nadie quiso saberlo. Como en estos tiempos, claro, como no hay computadora ahora, como cerraron los computadores, parece que no había ningún hueón que pudiera tener la planilla Excel de la cantidad de presos. Pero presos políticos hoy día siguen existiendo. En el centro,
y en el Gualmapu, que pudiera ser un capítulo aparte, ¿verdad? Se está cumpliendo un año de la prisión política pura y dura de Héctor Yaitul, el Peña Héctor Yaitul, luego de su hijo Ernesto y luego del Pela, de su otro hijo y de los otros Peñi comuneros, todos miembros de la CAM, que están ya hace un año en la cárcel, con lentos procesos. Bajo la ley antiterrorista. No, no están con ley antiterrorista, están en distintos casos. El caso del Peña y Héctor Yaitul es lo más, diría yo, lo más fuerte en términos de derecho penal político, porque a él se invoca la ley de seguridad del Estado. En el caso del Ernesto y los otros Peñas se le invocan delitos corrientes, que son los incendios, supuestamente, y estos ataques a las maquinarias de las forestales. Así que ese es más o menos el panorama en el cual estamos. Llegué un poco eufórico a tratar de hacer como una introducción, un resumen de cuál es el panorama en el cual estamos. Digo, estamos a propósito que yo soy miembro orgulloso de la Defensoría Popular. Nuestra querida organización ya tiene hartos años, ya ni me acuerdo, ya como 15, 16 años por ahí parece. Y por eso digo, hemos tenido la oportunidad de estar en distintas luchas, desde la Revolución Pingüina, el 2006, en los albores de aquello, con Landachile a luchar, cuando era un solo Landachile, y el tema de los pobladores irrumpieron en la escena, ¿verdad? El pueblo pobre irrumpió en la escena política con esas justas demandas. Bueno, y de ahí el devenir nos ha estado metido en este tema, así peleando con la injusticia. O sea, esto era como el resumen de cómo estaba la situación de vulneración de derechos humanos en vinculación con la justicia o la legalidad en Chile, y parece que el panorama es bastante deprimente, digamos. O sea, claro, porque el panorama es desolador, porque yo creo que día a día hay ejemplos corrientes, ¿verdad? Día a día se devela que yo no sé si hay 2 o 3 justicias, ¿verdad? Para rico y para pobre, para poderoso y para disidentes, ¿verdad? Para politicuchos de cuello y corbata, como no solamente de esta manganada, porque recuerda tú que no terminamos ni con el PPD y llegamos a RD. O sea, estamos en esa transición, ¿o no? Que enreda mucho más. Y también hay una justicia bastante benevolente respecto. Está el caso Huracán. Ustedes hace un tiempo atrás estuvieron conversando con el David Sí, el autor del libro, de la Operación Huracán. Está el libro acá. Y fíjense ustedes que ahí están la oficialidad de Carabineros, el general Blue, el mayor Marín, el capitán Ose, ellos están acusados por delito de asociación ilícita. Se les piden pena de 20 a 25 años y están en libertad. Son las únicas personas en Chile que tienen acusaciones tan graves, a propósito de los tan graves delitos que cometieron, ¿verdad? ¿Cuáles son la implantación de pruebas, ¿verdad? Todas esas falsedades, esas mentiras de los supuestos WhatsApp, sobre todo el equipo del celular del Peña Héctor Yaitul, que ni siquiera usa WhatsApp hasta el día de hoy. Entonces, ese era el nivel de recuerda usted lo que andaba haciendo el general Blue, ¿verdad? Escuchando los teléfonos de Jacob Puchento. Esa era la calidad de la inteligencia del país, y eso es lo que hoy día aún se está jugando, pero con una lentitud y con una benevolencia por parte del sistema judicial, que la verdad que no sé si es espantoso, porque ha sido la línea, como tú decís, porque eso súmale, ¿verdad? Que en estos días, ayer se estaba votando, se va a votar estos días la ley esta de usurpaciones. Sí. Había un momento criminalizador en Chile, el periodo del 2019, luego del estallido. Recuerda tú que como nunca se legisló y se modificó el Código Penal rápidamente, ¿verdad? En tiempo flash. Creo que incluso el tiempo récord tiene esta legislatura del año 90 a la fecha. Yo soy experto en esos temas, pero algo por ahí paré la oreja en su momento. Y hay varios nuevos tipos penales, ¿verdad? Acuérdate que después hasta el absurdo este del que no baila, no pasa eso, también quedó penalizado en el fondo. Entonces, claro, la agenda criminalizadora no solamente le lleva represión, apaleo en la calle, cárcel, sino que también le lleva, ¿verdad?, el robustecimiento del sistema penal, ¿verdad? Entonces, por eso el discurso, sobre todo estos politicuchos, que son como todos iguales entre los PPD y los UDI, todos esos diputados son como, se visten iguales, hablan iguales, y el tema, vamos a poner más pena, vamos a poner más pena, vamos a poner más pena. Entonces, claro, vamos a poner, y estos días se van a poner más pena. Y el tema de esas penas va a afectar a los movimientos sociales en general, a los secundarios en sus expresiones de toma. Nadie pudiera creer que cuando uno se va a tomar el colegio lo quiere para uno, ¿verdad? No quiere vivir ahí. Y el tema de las tomas, ¿no? Para que la gente entienda. El tema de la toma. Entonces, claro, hay un momento permanente de mayor criminalización con distintos enfoques. Hoy día está, lo conversamos también en la antesala, yo no sé si es una indicación, no conozco la técnica legislativa ahí en el detalle, pero el gobierno presentó unas indicaciones, parece así como para apurar la cosa. Lo están presionando, ¿verdad? A este gobierno la polar, como le llaman algunos, en esta presión que le han metido también está esto, ¿verdad? Y por eso está
desde la presidencia del Senado, se me olvida el nombre siempre, ese bandido, el Coloma, ¿verdad? Se jacta decir, en el último tiempo hemos apurado, hemos legislado en tantas leyes de seguridad y tenemos otras tantas ahí que es de las primeras, ¿verdad? Y entre otras cosas, entiendo que el propósito es el mejoramiento de la ley antiterrorista, que ese discurso ya es más viejo que nosotros, por lo menos de mí, Cata, para no ofender a nadie. Recuerda tú que esa ley es la misma ley creada en dictadura, ¿cierto? En el año 84, que fue la ley creada para perseguir a la disidencia armada en ese tiempo, por decirlo de alguna forma, el Frente Patriótico, el MIR, Lautaro, etc. Esa ley durmió, siempre, nunca más se utilizó, y fue la señora Bachelet, la madre de Chile, la que la retoma en su primer gobierno, ¿verdad?, precisamente con la resistencia del pueblo, las comunidades del pueblo de la nación mapuche, y después ha sido utilizada con los bombas, ¿verdad?, en la ciudad, a propósito de los anarcos y el mundo libertario, ¿verdad? Pero siempre ha estado el debate que no sirve porque no lo puede. Entonces ahora se supone que una vez más hay un nuevo intento. Yo no sé qué va a pasar, me da la impresión que algo va a salir porque hay toda una presión, ¿verdad?, para seguir legitimando, particularmente lo que ocurre en Gualmapu, ¿verdad?, los estados de excepciones, ¿verdad? Se requiere, mejor entonces, ellos dicen, requiere la ley antiterrorista para perseguir con mayor severidad, para castigar más severamente a los peñis, y yo creo que la cosa, no sé si va de mal en peor, pero la cosa yo creo que está intensa, sigue intensa, sin considerar lo raro que está, por lo menos desde mi modesta opinión, y siendo casi un ignorante en el tema político, pero está raro el ambiente político, ¿verdad? Lo que viene está complejo. Yo por lo menos hasta aquí creo tener algunas palabras para dedicarla a lo que ha pasado, digamos. Para lo que viene casi ni me atrevo ni mucho menos a hacer pronósticos ni nada. Ese sería como, digamos, la introducción de cómo estamos hoy día a nivel de derechos humanos, vulneraciones, justicia o legalidad, y cómo no ha ido avanzando en realidad en este tiempo, sino que se está como enrareciendo, incluso perfeccionando las acciones punitivas del Estado para la movilización ciudadana, digamos como resumen específico de las distintas expresiones de esta. Tú nos comentaste en esta introducción el caso de Benjamín. Quizás podríamos recordar a la gente de qué estamos hablando, porque han pasado muchas cosas en estos años. El caso de Benjamín, sin perjuicio de lo que ya hicimos un repaso, ¿verdad?, de la prisión política. Ustedes dijeron que me iban a volver a invitar para que podamos hablar en otros capítulos de la prisión política de los PEI, de otros temas, de lo que podamos informar y ayudar también a socializar esa información que desde luego todos lo sabemos está lo suficientemente y bien custodiada, tapada, ¿verdad?, olvidada en los medios en general. Tampoco muchas veces motivo de temas para el Twitter, ¿verdad?, porque el Twitter parece que está en la categoría o lo otro, las otras plataformas que yo no conozco bien. Entonces, el tema que por alguna razón no son tan temas. Y el caso del Benjamín, por supuesto que es un tema más sensible para nosotros, porque este muchacho, dije yo, de 22 años, que fue apresado en el contexto de la revuelta, fue parte del bullado caso del Hotel Principado, que le llamó la prensa y el poder político, ¿verdad? Finalmente fue absuelto del incendio del Hotel Principado, porque no tenía nada que ver con ese incendio, y fue absuelto de muchos delitos, y finalmente se le condenó en un primer juicio. Luego eso se anuló parcialmente por parte de la Corte Suprema a propósito de lo que se denunció con harta fuerza en su momento, que eran los pacos intramarcha, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes de ese capítulo, verdad? Que fueron un libro incluso de Josefa Barraza. De la Josefa Barraza, fue un tema profusamente tratado, ¿verdad? A propósito de eso, la Corte Suprema anuló y hubo un segundo juicio en el cual Benjamín fue absuelto, por lo que ya había sido condenado. Entonces ahí quedó técnicamente en una nebulosa porque quedó con una pena indeterminada. Muy probablemente este sea un caso, que sea el primer caso en Chile, y me lo atrevería a decir así, de la historia judicial chilena, que tiene en la cárcel a un muchacho de forma tan ilegal que lo tiene sobre la base de una pena indeterminada. Este es un debate que ya se ha dado en los tribunales, en la Corte, que el Ministerio Público lo quiere dar por cerrado, porque el Ministerio Público, yo creo que se va a realizar, parece, con meter a este cabro chico más preso de lo que ya estuvo. Lo digo cabro chico, lo digo en términos no peyorativos, ¿verdad? Porque uno está más viejo. Cariñoso. Claro, porque es como dijo el nuestro, ¿verdad? De nuestra generación, de nuestro hijo. Porque la verdad que revienta, por decirlo en bonito, ¿verdad?, para no hablar palabras soeces en estos espacios, revienta, por supuesto, que al final del día, como lo dijimos en la introducción, lo que tengan que pagar los platos rotos, cabros chicos como estos, pues estos cabros ya tuvieron 2 años en la cárcel. Entonces, perdón, hacemos la recuento. Hotel Principado, acusado
absuelto, pero primero condenado. Primero condenado por delitos del 12 y el 14 de noviembre del 2019, que, dentro de los cuales estaban comprendidos el Hotel Principado. Perfecto. Y fueron condenados a una pena única de 6 años. Perfecto. ¿Ya? Pasa 2 entre medio en prisión preventiva. 2 años preso en la cárcel y casi 1 año preso en su casa. Casi Perfecto. 3 años peor está. Se presentamos nosotros, como lo hacemos cualquier defensa, un recurso de nulidad y se anuló parcialmente porque la Corte Suprema dijo que los intramarchas, respecto del 12, constituían un actuar ilegal. Perfecto. Por eso fue tan importante el fallo, el libro y todo eso. Se hizo un juicio nuevamente por el hecho del 12 y fue absuelto. Perfecto. Entonces, si en principio fue condenado a 6 años, porque supuestamente había cometido 9 delitos los días 12 y 14 de noviembre, espero no estar dando la lata, No, ¿verdad? por favor, el detalle. Pero bueno. luego fue absuelto por 4 delitos de los que había cometido el 12, por lo tanto le restan 5, 9, 5. Y si había sido condenado a 6 años por 9, proporcionalmente, si yo te condeno por 5, debería haber una pena más baja. Claro. Desde una perspectiva, primero una matemática elemental, ¿cierto? Perdona. Una proporcionalidad. Y además recordar algo más o menos actual, y si aplicáramos el mismo criterio para todo el mundo, como pasó hace poco, ¿cierto? Con el caso del violador, que tuvimos condenado a 17 años y que finalmente se quiere rebajar a 14, ¿cierto? En este caso estamos hablando de alguien que lleva casi 3 años también en un cumplimiento, y hoy día eso se estaría tratando como de retomar sin saber cómo es el punto de partida. Exactamente. Espero que haber podido explicar bien, para no entrar en la lata del tecnicismo jurídico, ¿verdad? Pero esa es la situación. Él fue absuelto de 4 de los 9 delitos por los cuales había sido condenado. Es razonable aspirar al menos a que haya una rebaja de prudencial de esos 6 años. Y para eso esa es una discusión que nosotros tenemos que esperar que se dé en el Tribunal Oral en lo Penal que lo condenó. Y estamos a la espera, incluso en estos minutos, de que nos va a llegar la notificación en cualquier momento, que se va a fijar el nuevo día y hora, que les vamos a contar a ustedes, para poder contarle también a la audiencia, para de tal manera de también acompañar el proceso, porque yo no tengo el detalle, lamentablemente, pero entiendo que el Benja no es el único caso de un preso político de la revuelta y hoy día está en la cárcel todavía. Entonces, pues eso está muy olvidado. Ese tema yo creo que es de justicia mínima, ¿verdad? En la reivindicación, porque por alguna razón aquel indulto con perspectiva de mezquindad, ¿verdad? Con perspectiva de miseria, de miserable, se lo dio a un par de personas, 10 personas, ¿verdad? En circunstancias que era, bueno, cuando el presidente en ejercicio ahora se ganó el combo en los hocicos, en Santiago 1, cuando fue a hacer campaña, ahí fue a prometer supuestamente como acto de campaña la libertad sobre la base del indulto, ¿verdad? Y a poco andar, como decía mi madre y mi abuela, si te he visto no me acuerdo, que ha sido la tónica, ¿verdad? Y la forma de esta miserable gobernanza que nos toca soportar los últimos tiempos. Esa es la situación específica de Benjamín, pero también refleja un poco el funcionamiento que hoy día se estaría dando, ¿no? Claro, porque además considera tú que hay razones políticas, que no es mi especialidad, pero yo me atrevo a decirle que también influyen en las decisiones que toman los tribunales, es que también el falso relato que se ha instalado, ¿verdad?, influye, ¿verdad? Porque en su momento de ser héroes pasaron a ser nuevamente los vándalos, los delincuentes, ¿verdad? Que la violencia, que toda esa macana, ¿verdad?, que se ha instalado, ¿verdad?, y que se ha instalado y que tiene a los republicanos donde los tiene, que ayer leí, no puedo andar, que leí que hasta la Corte Suprema, no digamos que la Corte Suprema en Chile es muy progresista, pero hasta la Corte Suprema ayer opinaba y advertía que, oye, las enmiendas de los republicanos, que yo tampoco me he metido en esa historia, pero las enmiendas de los republicanos más o menos como que nos llevan a la instalación de un poder judicial para el autónomo, nacional, ultranacional, porque los tratados internacionales, todo eso los lleva también a esta discusión, ¿verdad?, miserable también, y disculpa que utilice nuevamente la palabra, el concepto que no se me ocurre más, al querer legitimar el golpe de Estado, lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? A querer legitimar la violación de los derechos humanos y todo. Y lo que planteas además se contrapone mucho al ejemplo que diste de lo que pasaba, por ejemplo, para la operación Huracán y los implicados en ese caso. O la impunidad que se ha instalado en general respecto a todos los casos, porque hoy día se está juzgando al criminal del Chico Romario en el norte, ¿verdad? También mezquinamente todavía no hay justicia para algunos casos, el caso de la Fabiola, que claro, por supuesto, no sé si lo alegramos todos, pero por lo menos algo se ha avanzado ahí. Pero es como el único caso. Tal caso anteriormente, ¿te acuerdas de la absolución del muchacho talcahuano, parece que era, ¿no? Donde un carro militar y ahí a uno ya se le olvida, como uno está viejito, ¿verdad? Se le olvida los casos. Y además que el olvido es el que te proponen, ¿verdad? Porque eso se ha sepultado. Entonces, hay un manto de impunidad que se mantiene tal cual. Entonces, toda esa macana y esa que Piñera está ahí avisado, esa era más que la pomada nomás, por este gordito magallánico que está capturado por los ricos y los poderosos y que ha instalado un modelo de sociedad como el que tenemos, con la represión asolapada, ¿verdad?
Porque de pronto cuando en la mañana se levanta creyéndose Allende, ¿verdad? Se pone los lentes emulando al... Pero tiene los puros lentes de Allende, porque no tiene nada más que de Allende. Y porque en la tarde están firmando entonces más impunidad, están optando a más... O sea, lo de los estados de... Fíjate tú que el estado de excepción constitucional, como lo dice su nombre, es la excepción, pero ha pasado a ser la regla. Entonces en Chile hemos vivido los últimos años, 2 años, y pues aquí no pasa nada, no pasa nada y estamos en el estado de excepción nomás, y hay más presión para más, porque incluso se quieren más severo, ¿verdad? Entonces yo creo que aquí hay una responsabilidad, yo creo que la clase política, en ese trasnochado, literal trasnochado acuerdo del 15 de noviembre, que algunos presumidos dicen que lo logran ver, yo creo que cuando se ungió ahí al gordito este, que era el representante de la clase política, ahí se tramó entonces también el falso relato que se ha instalado en Chile, y que dice relación con más criminalización y con cárcel y con sacar de cresta para los profesores como esta semana, o a los muchachos, los cabros chicos que también tienen que soportar las preguntas, siempre son los que cubren, ¿verdad?, las permanentes. Por último, van a decirle al presidente, yo bueno, hace 10 años andaba marchando así como los cabros, pues bueno, podría haber un tratamiento distinto, ¿verdad? Pero claro, pero también la circunstancia de que ya no son las fuerzas especiales, porque viste que también como se instala el falso relato, ahora son los COP, como Robocop, y emulan, son blancos, ahora son verdes, y toda una, ¿verdad? Hay un trabajo ahí, ¿no? Como la disputa que hay con Baquedano, ¿no? Que pintaban Baquedano, que blanqueaban Baquedano, que lo sacaron, que lo quieren poner, porque ahí está el símbolo también, ¿no? ¿Verdad? Si sacan Baquedano, los ultrafascistas van a quedar con tragedia, como dicen los cabros, ¿cierto? Porque es un símbolo también de la lucha, de la disputa que hay, y la disputa que está presente. Entonces, yo creo que ahí hay un entramado que permite que hay gente como los Peñas que tengan que soportar la cárcel, como los muchachos estos que tengan que soportar la prisión política como resultado de la incapacidad también de los pueblos de gobernarse más dignamente, ¿no? Pues en el fondo también yo creo que dice relación con eso. Rubén, hicimos una vuelta también, digamos, retomando la introducción, pero me acordé de algo que comentaste que yo creo que sería bueno pegarle un análisis. Esta nueva ley que está en bandeja, ¿no?, que finalmente recae en sancionar a la gente que hoy día tiene situaciones de toma de terreno para sus viviendas, porque no tienen vivienda. ¿Cómo crees tú que eso se puede ir armando y en qué puede derivar? De manera bien concreta. Mira, el delito de usurpación existe en el Código Penal desde que se dictó. Lo curioso es que han habido modificaciones en los últimos años también asolapadas, silenciosas, ¿verdad? Pero siempre en el contexto pensando a propósito de la recuperación territorial de las comunidades en resistencia del pueblo de la nación mapuche, para decirlo de comienzo a fin, como yo creo que se llama la cosa. Pero claro, ahora, en este momento de ambiente de criminalización nacional, aprovechan de meter a todos en el lote, ¿verdad? Entonces ya las tomas en general. Las tomas siempre han sido desde siempre un acto de protesta, ¿verdad? No es que uno, bueno, las tomas de casa, de los pobladores son para vivir cuando no hay, sí, pero en general las tomas de colegio o las ocupaciones como de ministerios, que son actos de protesta, siempre han sido, cuando uno va al ministerio se lo toma, no es que quiera vivir en el ministerio, ¿verdad? Como los cabros chicos en la escuela también no quieren vivir en la escuela. Entonces, malamente pudiera haber el de ahí. Pero se aprovecha este momento criminalizador para instalar también que eso es un delito, y un delito grave, que incluso, como dicen los políticos, va a tener penas de cárcel. Entonces, claro, por supuesto que eso también es un freno a los movimientos sociales que, las tomas han sido por excelencia, siempre lo que han acompañado las luchas de los movimientos sociales, ¿verdad? Y además, perdona, haciendo la vuelta, hay que recordar que originalmente el delito de usurpación de terreno en la época de las colonias, estoy hablando hace 200 años atrás, tenía una sanción mínima y era más caro robarse el ganado a una gallina, era viriato. ¿Por qué? Porque en esa época quienes estaban usurpando los terrenos eran los colonos que venían llegando a los territorios, ¿cierto? Claro. Y a quienes se los usurpaban eran a los pueblos originarios. Por lo tanto, los pueblos originarios se quedaban sin terreno y además eran encarcelados por robar ganado para alimentarse. Hoy día eso se empieza a revertir cuando esa misma gente, ese mismo pueblo empieza a retomar estos espacios y entonces se invierte la propuesta. Cata, todos los días se aprende algo nuevo, comparto contigo un muy buen argumento, yo creo que, claro, que hace esta relación, porque efectivamente, no por nada entonces, te digo, un buen argumento para la justificación que también uno hace en las defensas incluso, de, claro, señalar por qué existe esta intención particular de hacer del delito de usurpación, que era un delito de cagón, diciéndolo popularmente, ¿verdad?, en cuanto a la pena que había, incluso tenía pena y multa. Así
muchos de ellos. Esa era la Era idea. Ni siquiera pena privativa de libertad. Entonces hoy día va a pasar a ser, y el bien jurídico, claro, protegido en la propiedad. Pero la propiedad ¿de quién? La propiedad usurpada. Por eso Peñi, yo tengo un caso de un Peñi, Marcelo Marín, de allá de Lumaco, y a mí me estremece en su relato, porque tiene toda la razón, po. Porque el Peñi, ahora tenemos preparación de juicio pronto por usurpación. Entonces el Peñi me insiste, Peñi, nosotros tenemos que pelear que estas tierras son nuestras, que yo no estoy cometiendo ningún delito, ellos son los usurpadores. Y él tiene toda la razón, po. Pero es como una película, porque para pegar el Peñi, pero yo estoy de acuerdo con usted. Pero en el Estado de Chile las reglas no son las... Yo tengo el título per se, dicen. Como mucha gente lo dice también, ¿cierto? Pero, entonces, claro, pero hay una distorsión también, ¿verdad? Pero porque, es interesante cómo vas viendo que los ciclos, cómo se acomodan finalmente a quienes están como tú lo dijiste teniendo... correctamente, claro, porque la usurpación, cuando ellos usurparon, nada. Pero ahora que quieren recuperar las tierras, sí, todo. Y de paso también, eso lo llevamos a las disidencias en general, ¿cierto? Porque robustecemos también los actos de protesta que son propios de las organizaciones sociales desde siempre, ¿cierto? Las ocupaciones de lugares públicos, los pobladores, por el tema de la vivienda y todo eso. Sí. Rodrigo, yo creo que hemos dado como un panorama general. Te vamos a llamar para que nos cuentes de los casos. Nos interesa Vamos a estar alerta, viene pronto el caso, el juicio de Néstor Yaitul, el juicio oral, y de los otros Peñis que están ahí con él, que es Esteban Rodríguez, el Roberto Villota, puta, ya está un Peñi y otro un Peñi más, el Ricardo, el Roberto y el Esteban, y el Nano. Ese juicio ahora va a ser pronto. Viene el juicio de Linares también por el Benjamín. Los Benjamín están metidos en hartas partes. Benjamín Cruces, Metro Pedrero. Benjamín Espinosa, caso Principado, que ahora está preso, que acabamos de tratar el tema. Benjamín Cruces, acusado del delito, acusado del incendio del peaje de Linares, del 18 al 19 de octubre de la revuelta. Ese muchacho ya lo absolvimos ahora en febrero de este año. Tuvo un juicio una semana ya en Linares, se dictó absolutoria, la fiscalía recurrió de nulidad, anularon el juicio, ahora vamos al segundo juicio. Lo que conversamos bien antes sale esos déjà vu permanentes que ya son muchos segundos juicios. Muchos segundos juicios, y esperamos ahora el 28 de septiembre, ya tiene fecha ese juicio. Vamos a ir con toda la fuerza, por supuesto, para lograr la absolución de este muchacho y que pueda seguir en libertad viviendo tranquilo. Bueno, esperemos que salga todo bien y que además vayamos avanzando en justicia, que es lo que busca la legalidad. Esto es Piensa Prensa Podcast, un espacio en colaboración con el sitio Memoria Estadio Nacional. Nos vemos en un próximo capítulo.